Noticentro 1, CMI. 40% de hogares no tienen en el país con qué cubrir sus gastos, revela el DANE. Muchas familias han tenido que vender sus casas para sobrevivir. Cámara y Senado avanzan en aprobación de reforma tributaria. Defienden convenio de área metropolitana de Barranquilla con Mintic. Renuncian funcionarias de Mintic. Son investigadas por la Contraloría. Brutal caída de utilidades de las aseguradoras. Caen en el país asaltantes buscados en 8 países. Llegan mañana más vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Pronto llegarán Moderna, Sinovac y Janssen. Hay 15 millones de vacunados en el país. Faltan más de 20 millones. Se desploma acción de Avianca. Gigantescas marchas a favor y en contra de Bolsonaro en el Brasil. Feroz ataque de Bolsonaro a Corte Suprema. México despenaliza el aborto. Talibanes integran gobierno de mano dura y sin mujeres. Virus ataca brutalmente a los niños en Estados Unidos. Francisco Santos objeta al Centro Democrático en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El DANE reveló dramáticas cifras sobre el impacto de la pandemia en la economía de los hogares colombianos. Según el estudio del DANE, el 40% de las familias no tiene con qué cubrir los gastos básicos. Además, detectó que muchas familias han tenido que acudir a vender sus casas para sobrevivir. La encuesta nacional de calidad de vida divulgada hoy por el DANE refleja la manera como la pandemia ha deteriorado las condiciones económicas de muchos hogares en Colombia. Por ejemplo, a la pregunta si son suficientes los ingresos para cubrir los gastos, el 40,3% de los hogares respondió que no, el 51,4% respondió que sí y apenas un 8,3% contestó que cuenta con ingresos que le permiten tener excedentes para cubrir más allá de sus gastos básicos. La calidad de vida presentó un deterioro para todos los habitantes en el territorio nacional entre 2019 y 2020 en promedio. Durante el primer año de pandemia se redujo la cantidad o porcentaje de hogares que viven en vivienda propia, al pasar de 41,5% en el 2019 a 37,3% en el 2020. Algo que puede empezar a evidenciar los efectos de el choque de ingresos que enfrentaron los hogares, que algunos de ellos seguramente tuvieron que vender sus viviendas para enfrentar el choque de ingresos que generó la pandemia. La encuesta de calidad de vida del DANE también reveló que 1 de cada 3 personas entre 25 y 34 años de edad vive con sus padres como mecanismo para amortiguar la difícil situación económica y que apenas el 14,6% de los hogares en Colombia tiene carro particular. El estudio del DANE también midió los sentimientos de felicidad de la población colombiana y preguntó en la escala de 0 a 10 cómo califica la felicidad en el país y el resultado promedio fue de 7,7. Las regiones donde la gente se siente más feliz de acuerdo a esta calificación son el departamento del Huila, Casanare, Caldas, Meta, Quindío y norte de Santander. En contraste, la calificación de felicidad fue más baja en Vaupés, Guainía y Nariño. La encuesta de calidad de vida del DANE también revela que al menos 1 de cada 10 hogares ha tenido que montar un pequeño negocio o unidad productiva en su vivienda. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y a esta hora, 8:05 de la noche, la plenaria de Senado y Cámara de Representantes avanza en la aprobación en último debate del proyecto de reforma tributaria. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de los artículos que ya se aprobaron. Hola Margarita, televidentes de Noticentro 1 CMI, muy buenas noches. Pues la plenaria del Senado de la República acaba de aprobar el proyecto de inversión social o reforma tributaria. Nos acompaña el coordinador ponente en esta corporación, el senador Fernando Nicolás Araujo. Incluyeron nuevos artículos y ahora hay un articulado de ¿cuánto, senador? Muy buenas noches. Gerardo, este es un proyecto que nace a raíz de la dificultad social producto de la pandemia.
Si no hubiera habido pandemia, no había necesidad de buscar nuevos recursos. 15 billones de pesos se van a recaudar para atender esa crisis social. Esa es la prioridad de este proyecto. 64 artículos que contienen temas muy importantes como la matrícula cero, pero como política de Estado. El aumento del ingreso solidario a 4 millones de hogares, 14 millones de beneficiarios. La extensión del subsidio a la nómina a las empresas afectadas por la pandemia y a las empresas afectadas por el paro nacional. Va a dar un beneficio de 4 millones cerca de empresas. Yo no sé cuántas empresas alcance a tocar, pero aquí es una cosa muy interesante porque es focalizada en empresas desde 2 trabajadores en adelante hasta 50, es decir, en pequeñas y microempresas y algunas medianas. ¿Y usted sabe quién va a pagar esto? Va a pagarlo las empresas medianas y grandes por iniciativa de ellos. Ellos fueron los que nos dieron la idea y van a aportar casi 7 billones de pesos. 7 billones de pesos, senador Fernando Nicolás, que salen de subir el impuesto a la renta del 31 al 35% y de una sobretasa también al sector financiero. Y una sobretasa que puede aportar alrededor de 500.000 millones adicionales. Y otro punto, también lo pagan las empresas, es que vamos a aplazar o no vamos a seguir avanzando en el descuento industria y comercio que se le podría aplicar a las empresas y que nos va a financiar casi 4 billones de pesos. Es decir, las empresas van a contribuir con casi 11 billones de los 15 que va a recaudar. El resto es un gran apretón del sector público, nosotros tenemos que dar ejemplo, pero también de una gran lucha contra la evasión, como la ha venido haciendo la DIAN. Senador Fernando Nicolás Araujo, muchas gracias, buenas noches. Y mientras eso acontece aquí en el Senado de la República, donde fue aprobada, seguramente esta iniciativa va a tener que ser conciliada en los textos de Senado y Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes está en discusión un artículo, el que permite que la Nación, o el que pide que la Nación cofinancie los sistemas masivos de transporte como Transmilenio, Transmetro. ¿Por qué? Porque la pérdida operacional ocurrida por la pandemia, que dejó de transitar, pues por supuesto porque iban vacíos los buses, no había personas a quien llevar, hicieron que estos sistemas de transporte masivo perdieran miles y miles de millones de pesos. La discusión es que hay una proposición en la Cámara de Representantes que dice que hasta el 50% debe ser cofinanciado por la Nación, pero los congresistas piden que sea del 50% taxativo. Esta es la información que por el momento tenemos desde el Congreso de la República. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1. CMI. Y ahí seguimos, Gerardo, muchas gracias. El área metropolitana de Barranquilla defendió el convenio firmado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información para la compra de equipos por 25.000 millones de pesos. Niegan que haya sobrecostos, como lo afirma un informe de la Contraloría. En el proceso de contratación se escogió a la empresa Infoticket de Manizales a un costo de 25.000 millones de pesos. Según la oficina del área metropolitana, solicitaron cotizaciones a empresas nacionales e internacionales. El director de la entidad aseguró que se buscaba a una empresa integradora del transporte público colectivo para conectar al sistema unos 2.800 buses de 26 rutas. Explicó que la subcontratación que hace Infoticket con Nebula de Medellín es para la adquisición de equipos. Se presentaron más de 13 firmas internacionales, se presentaron más de 3 firmas nacionales entre las que estuvo Nebula. Este estudio del sector nos mostraba precios de mercado en variables internacionales superiores a los 55.000 millones de pesos y en proveedores nacionales entre los 25 y 29.000 millones de pesos. Dijo que en esta instancia, por ahorro, al área metropolitana no le convenía la cotización de Nebula. Solamente por el componente de equipos y software, Nebula le presentó al área metropolitana una cotización de 29.000 millones de pesos. De los 25.000 millones de pesos, Mintic aporta 15.000 millones y los 10.000 millones restantes el área metropolitana. El sistema tiene proyectado arrancar en abril de 2022. Y hoy se conoció la renuncia de Sandra Orjuela y Adriana Mesa Consuegra, 2 de las funcionarias del Ministerio de las Tecnologías de la Información investigadas por el escándalo del contrato suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar Internet a regiones apartadas. Hoy se conoció que la secretaria general del Ministerio de las TIC, Adriana Mesa Consuegra, y la subdirectora de gestión contractual del Ministerio, Sandra Orjuela, renunciaron a sus cargos en el marco de las investigaciones que cursan en su contra por el polémico contrato para la conectividad de las escuelas rurales.
Ambas funcionarias intervinieron en la celebración del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados y tienen cuentas embargadas por orden de la Contraloría. Están siendo investigadas por este organismo en un proceso de responsabilidad fiscal que abrieron en agosto por las irregularidades en el contrato, especialmente por el anticipo de 70.000 millones de pesos pagado al contratista. Mesa Consuegra es barranquillera, considerada mano derecha de Abudinem, pues ha trabajado con ella en la alcaldía de Barranquilla de Alex Char, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros cargos. Orjuela es bogotana, pero también trabajó en asesoría jurídica a la alcaldía de Barranquilla, coincidiendo con Abudinem. El contrato en el que intervinieron las funcionarias fue caducado por orden de la ministra Abudinem. Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información anunció que inició la liquidación del contrato que suscribió con la Unión Temporal Centros Poblados. El Instituto Anticorrupción le pidió al Ministerio que realice una nueva licitación para llevar Internet a zonas rurales. A través de su cuenta de Twitter, la ministra Karen Abudinem anunció que ya inició la liquidación del contrato por 1 billón de pesos para la conectividad de las escuelas rurales, firmado con la Unión Temporal Centros Poblados y que fue caducado. La liquidación servirá para establecer el estado de cuentas finales entre el contratista y el ministerio y cesar toda relación con el propósito de que la empresa de telefonía de Bogotá, ETV, asuma el contrato. Sobre el tema, el Instituto Anticorrupción le ha pedido al ministerio que convoque una nueva licitación para garantizar la transparencia y la elección de un nuevo contratista. La sospecha de corrupción por parte de los administradores y de los particulares que participan en los procesos de selección contractual del Estado constituyen una mancha sobre todo el proceso que contamina hasta su raíz misma, que son los actos administrativos motivo de solicitud de revocatoria. El vicecontralor general Julián Ruiz aseguró hoy que el fallo de responsabilidad fiscal por 4.3 billones de pesos por las irregularidades detectadas en el proyecto Hidroituango no tiene tintes políticos. En redes sociales han sido múltiples las críticas que cuestionan que la billonaria multa de la Contraloría por el caso Hidroituango, que incluye entre los sancionados al precandidato presidencial Sergio Fajardo, es una decisión política. Por ejemplo, el precandidato presidencial Juan Manuel Galán advirtió que le preocupa que las autoridades de control estén en una actitud persecutoria contra Fajardo por razones políticas. No tiene ningún fundamento el que diga que este fallo tiene un origen o algún miramiento político. El también precandidato presidencial Alejandro Gaviria publicó en sus redes que rechaza los ataques políticos malintencionados. 2 nuevas emergencias provocadas por las lluvias, una en Santander y la otra en norte de Santander. 2 menores de 4 y 1 año en medio de la fuerte ola invernal que azota norte de Santander fueron arrastrados por una quebrada crecida en zona rural del municipio de Teorama. Los hechos ocurrieron en la vereda Cecilia, momentos en que una pareja de venezolanos intentó cruzar la quebrada Las Ánimas y fueron sorprendidos por una creciente súbita. Organismo de socorro con la ayuda de la comunidad avanzan en la búsqueda de los cuerpos de los 2 menores desaparecidos en el río Catatumbo. Desde el aire se observan los estragos que dejó el desbordamiento de la Ciénaga Yarirí en el municipio de Puerto Wilches. Cerca de 200 familias resultaron damnificadas. Las autoridades locales y departamentales junto a los organismos de socorro llegaron hasta los barrios más afectados para censar a la población. Esta emergencia llevó a tomar medidas preventivas por parte de los organismos de atención y de desastre para evitar posibles inundaciones en esta municipalidad. Noticentro 1 CMI conoció detalles del informe que prepara el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, sobre la implementación de los acuerdos de paz tras 5 años de la firma. En él advierte sobre un recrudecimiento de la violencia si no se toman las medidas urgentes para proteger a los reinsertados. Además, hace un llamado frente a la división del partido político Comunes, creado tras la desaparición de las FARC. Entre 2011 y 2016, Colombia registró 200.000 víctimas por el conflicto. Y entre 2017 y 2020, 100.000. Esto después de los acuerdos de La Habana. Las cifras están contenidas en un informe en el marco de los 5 años de los acuerdos de paz que se cumplen en noviembre. Pero ojo, porque el mismo advierte de una crisis y recrudecimiento de la violencia. La implementación de la paz está en crisis desde el punto de vista institucional. En los últimos 3 años han comenzado de nuevo coletazos y a ascender algunas de esas cifras. Es decir que la paz ha avanzado, pero hay una persistencia de violencias en los territorios.
Según Indepaz, en 2020 se registraron 317 asesinatos de líderes sociales y agosto de 2021 van 115. Y aunque reconocen dificultad en la implementación por circunstancias como las generadas por la pandemia, instan a acciones urgentes. Esperamos que este año, el 2021, disminuya con respecto al 2022, pero se necesitan medidas adicionales. Y frente a la división que actualmente atraviesa el Partido Comunes, que nació de lo pactado en La Habana, también debilita el acuerdo el que existan tantas fracciones en el Partido del Común. Es urgente que desde ese núcleo se haga un esfuerzo de unidad y de mensaje democrático. Desde Indepaz reconocen el crecimiento de los proyectos productivos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pero dicen que estos proyectos son de dimensión micro y que se requiere más apoyo para los excombatientes. Un nuevo represamiento de migrantes se registra en Necoclí, Antioquia. Un nuevo acuerdo alcanzado con Panamá para permitir el paso de solo 500 personas por día provocó esta masiva concentración de cientos de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Se agudiza la crisis migratoria en Necoclí. La difícil condición en la que viven los migrantes ha ocasionado la aparición de enfermedades. En las últimas horas, un haitiano falleció por complicaciones de salud. Ellos están diariamente colapsando urgencias del hospital porque están consultando mucho por problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, los niños y las mujeres en embarazo. Tememos de que nos sigan falleciendo esta población migrante. Hasta 30 días tienen que esperar los migrantes un turno para poder abordar una lancha y cruzar el Golfo, quedando escasos de dinero y alimentos. En la comunidad o en los hoteles ya no lo quieren hospedar porque no tienen dinero. Y hay una cantidad que duermen en la playa con carpas y muchos otros que no tienen dónde quedarse, entonces se quedan en las esquinas. Como esta familia de migrantes cubanos que han tenido que enfrentar todo tipo de adversidades, hasta el fenómeno de lluvias mientras viven a la intemperie. Pues se está mojando todo eso y el piso de las cabañas está húmedo, los niños están durmiendo prácticamente en el agua y no sabemos qué hacer, está así desde ayer en la tarde. Los indocumentados que se encuentran varados piden al gobierno nacional que sea instalado un campamento humanitario, mientras que la administración local hace un llamado para que ambas cancillerías replanteen la decisión y aumenten el número del paso de migrantes que intentan llegar a Panamá. En Argelia, Cauca, se presentó un nuevo desplazamiento debido a los enfrentamientos que allí se registran entre grupos armados ilegales. La confrontación armada que empezó el pasado domingo ha generado desplazamiento en las familias de las veredas El Pinche, Las Vegas, Santa Clara y El Plateado, zona rural de Argelia, al sur del Cauca. Ya han llegado a casas de familias y algunas otras se han albergado en el Coliseo. El número de desplazados es de aproximadamente 400 personas, cifra que puede aumentar porque los combates en la zona no han cesado. Una gran dificultad que tenemos en este momento es que no tenemos contacto, no tenemos comunicación directa con El Plateado, las redes móviles están muy difíciles. Este desplazamiento es el número 13 en lo corrido del año en esta zona de la geografía, conocida como el Cañón del Micay. La captura de 6 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC tras un atentado a un líder indígena en el Cauca generó, según explicó el representante vallecaucano Cristian Garcés, unas dudas que hoy él mismo denunció en el Congreso. En este video quedó registrada la captura de 6 disidentes de las FARC por parte de comunidades indígenas en el municipio de Caldono, Cauca. Los disidentes habrían atentado contra un líder del Consejo Regional Indígena de este departamento. El representante Cristian Garcés del Valle del Cauca cuestionó que el número de capturados cambió. El día lunes informa que tienen retenido solamente a 1. ¿Dónde están los otros 5? ¿Dónde están las armas de los otros 5? ¿Qué está pasando? La justicia de la jurisdicción indígena hay que protegerla y las presiones de estos grupos armados sobre las comunidades indígenas son muy fuertes. ¿Qué dicen desde el Consejo Regional Indígena del Cauca? En este momento, pues tanto las armas como el individuo que se declara culpable de un delito está en custodia de las autoridades de Santama. Según señaló el CRIC, frente a las otras personas detenidas se encuentran haciendo una investigación. Se están haciendo todo el procedimiento
para poder culminar ese asunto que les ocurrió ahí en el territorio, y finalmente estarían pues obviamente dando un parte ya de información real a la opinión pública. Los integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca están convocando a las 139 autoridades tradicionales en Caldono este viernes para poder analizar y evaluar la situación en el departamento por la presencia de los grupos armados y la violencia. Las autoridades en el Valle del Cauca investigan la quema de 2 buses de servicio intermunicipal en el municipio de Florida. Estos son los 2 buses afiliados a la empresa Expreso Paradera, incinerados en la zona urbana del municipio de Florida, Valle del Cauca. Las autoridades le atribuyeron el ataque a una disidencia de las FARC. Informaciones preliminares: 2 sujetos se suben al bus, manifiestan que bajaran los pasajeros, posteriormente les arrojan gasolina y les prenden fuego. En este sector delinque la Dagoberto Ramos, grupo armado organizado residual, quienes son los encargados de extorsionar en esa jurisdicción con límites del Cauca. El conductor de uno de los vehículos resultó lesionado y se encuentra fuera de peligro. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal recusó a 6 magistrados de la Corte Constitucional para que se aparten del estudio de constitucionalidad del acto legislativo que crea las 16 curules para la paz. Según la senadora del Centro Democrático, los magistrados Antonio José Lizarazo, Diana Fajardo, Alejandro Linares, Cristina Pardo, José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos están impedidos para conocer el caso porque ya votaron favorablemente una tutela para reconocer la creación de esas 16 curules para víctimas del conflicto armado. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este martes la detención del exsenador Richard Aguilar, investigado por un presunto caso de corrupción en la firma de contratos durante su paso por la gobernación de Santander. El Tribunal Superior de Bogotá no aceptó los recursos presentados por la defensa de Aguilar, con la que pretendía que el exsenador recuperara su libertad, con el argumento de que debía anularse la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia. El enviado de Naciones Unidas para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, el guatemalteco expresidente Eduardo Epstein, aseguró hoy que Colombia es un ejemplo mundial por la creación y aplicación del Estatuto de Protección Temporal para atender a la población que ha huido del régimen de Nicolás Maduro. Eduardo Epstein es el representante especial conjunto de la Organización Internacional de Migrantes y de la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, que esta tarde se reunió en Bogotá con el presidente Iván Duque, ante quien expresó el reconocimiento de las Naciones Unidas por la aplicación del Estatuto Temporal de Protección. Colombia nos ha mostrado un camino fecundo, un camino promisorio. El presidente Duque destacó que el Estatuto Temporal es un acto de humanidad y de protección de los derechos del millón de venezolanos que se han acogido hasta ahora al programa. Uno, que cuando el migrante tiene la regularización, no puede ser abusado desde el punto de vista laboral. El delegado de la Agencia de la ONU para los Refugiados le dijo al mandatario colombiano que puede continuar contando con el respaldo de la comunidad internacional para atender la crisis migratoria venezolana. El viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, anunció la adopción de un plan de contingencia para ayudar a los productores del campo que temen perder sus cosechas por cuenta del invierno. Con el fin de mitigar los efectos del invierno, el Gobierno Nacional anunció un plan de contingencia que contempla recursos, asistencia técnica y líneas de créditos especiales. Se instalaron 17 mesas técnicas agroclimáticas a lo largo del territorio nacional para tomar medidas en favor de los productores que se han visto afectados por el invierno que azota al país. En la primera medida se habilitó el seguro agropecuario, el cual representa 57.000 millones de pesos. En las que se emiten las recomendaciones necesarias para que nuestros productores del agro puedan enfrentar la época de lluvias. El funcionario que lidera las mesas de trabajo anunció un trabajo en conjunto con Finagro y el Banco Agrario para la implementación del programa de líneas de crédito. Con las tasas más bajas en la historia del sistema de crédito agropecuario de este país, poder generar procesos productivos en sus regiones. De igual manera anunció un plan de suministro para alimentación de animales en las regiones afectadas por las lluvias. En los sitios donde los animales han tenido que salir de sus tierras a las zonas de sabana y a las zonas altas. Hemos dispuesto más de 1.000 toneladas para ello. Se mantendrá un monitoreo permanente en las diferentes regiones del país.
El presidente de Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, Miguel Gómez Martínez, reveló que las ganancias del sector se redujeron a la mitad durante el primer semestre del año. El reporte entregado por el presidente del gremio asegurador, Miguel Gómez, da cuenta de unas caídas históricas en las ganancias de este sector. El primer semestre del año 2021, sin lugar a dudas, es uno de los más difíciles en la historia de la industria aseguradora en Colombia. La caída en las utilidades con respecto al primer semestre del año 2020 fue del 52%. Entre las razones para el desplome de las utilidades de las aseguradoras en medio de la pandemia está el aumento de la siniestralidad. Un aumento muy significativo en los índices de siniestralidad y una caída en la rentabilidad de las inversiones derivada de las bajas tasas de interés. Las aseguradoras reportan reclamaciones por 8.3 billones de pesos, 28% más que en el mismo periodo del año anterior. Cayeron en Colombia 14 presuntos delincuentes buscados por las autoridades de 8 países, donde los señalan de estar involucrados en grandes robos y estafas. Fueron detenidos 8 colombianos, 3 venezolanos, un mexicano, un estadounidense y un francés involucrados en grandes robos en Europa y Latinoamérica. Organizaciones criminales que habían cometido delitos como hurtos, homicidios, extorsión, fraude a escala mundial. Varios de los detenidos son prófugos de la justicia española, donde asaltaban joyerías. Algunos de los presuntos delincuentes estaban planeando robos en Bogotá y en La Calera, según consta en seguimientos e interceptaciones realizadas por la policía. Tiene 3 cositas para hacer allá, ¿sí me entiende? Sí, señor. Hay unas monedas en efectivo. Eso es lo que me parece muy bien, hermano. El rolo, de igual manera, había planeado a su regreso a Colombia varios fleteos. Los detenidos fueron enviados a prisión en Colombia, sin embargo, algunos de ellos podrían ser pedidos en extradición. Más de 600.000 jóvenes que no han definido su situación militar y que fueron catalogados por el ejército como remisos podrán obtener su tarjeta militar con descuento en jornadas especiales de reclutamiento que están llevándose a cabo en varias regiones del país. El ejército explicó las condiciones que deben cumplir quienes quieran tramitar la libreta militar con descuento del 60% en la cuota de compensación y de 90% en las multas por ser remisos. Aquellos quienes figuran como infractores o remisos, aquellos que son mayores de 24 años, los que fueron clasificados como no aptos, quienes residen en el exterior por más de 3 años y aquellos que son exonerados de la ley de reclutamiento y que están contemplados en el artículo 12 de la 1861 de 2017. El ejército también está investigando las denuncias sobre posibles batidas ilegales o reclutamiento mediante engaños en el sur de Bogotá. El ejército rechaza por completo porque eso está contemplado en la ley, particularmente con el artículo 4 de la ley de reclutamiento y está totalmente prohibido. Las jornadas para tramitar la libreta militar de quienes viven en Bogotá y sus alrededores serán en la gobernación de Cundinamarca. En otras ciudades deben consultar el lugar en las redes sociales del Comando de Reclutamiento del Ejército. Greenpeace, organización ambientalista internacional, denunció que los niveles de contaminación del aire en Bogotá superan los parámetros permitidos por la Organización Mundial de la Salud y advirtió que los ciudadanos desconocemos lo que estamos respirando. Según la ONG, por esta razón, habrían muerto más de 5.000 personas en 2020, una cifra que es desmentida por la Secretaría de Ambiente de la capital. Según Greenpeace, una de las mayores fuentes de contaminación del aire en la ciudad es el transporte terrestre en un 60%. La zona más vulnerable es el suroccidente de la ciudad en general. Las localidades de Kennedy, Puente Aranda, de Fontibón, son lugares que además de tener una situación socioeconómica muy particular, también la parte ambiental se está viendo bastante degradada y vulnerada. Para Greenpeace, las estaciones de monitoreo de la ciudad estarían entregando datos que no corresponden a la verdadera calidad del aire que estamos respirando. Con toda claridad, en Bogotá no hay ningún engaño sobre los datos de calidad del aire. Tenemos un sistema de datos abiertos, los datos se pueden bajar de nuestra página
para ser utilizados, para modelar, los utiliza la academia, los utilizan todas las universidades del país. Según la ONU, la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y es una de las principales causas de muerte y enfermedades en el mundo. Neumonía, cáncer de pulmón, inflamaciones en los pulmones, esa resequedad excesiva de la piel, y pueden ser generadas porque estuvo durante toda su vida en espacios muy contaminados. Esta situación, según la ONG ambientalista, habría causado cerca de 5.400 muertes solo en 2020, cifras que desde la Secretaría de Ambiente desmienten. Siempre hemos hablado de la gravedad del tema de la calidad del aire, que en efecto está comprobado causa alrededor de 2.000 muertes anuales que están correlacionadas con el aire. Especial atención deben tener, según Greenpeace, los niños y niñas del suroccidente de Bogotá por la mala calidad del aire que hoy por hoy están respirando. Colombia recibirá este mes más de 12.700.000 vacunas contra el COVID-19. Así lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, tras revelar un acuerdo con la farmacéutica Moderna para superar el retraso en la entrega de casi 5 millones de dosis. Este es el cronograma de acopio de vacunas contra el COVID-19 que hará Colombia en los próximos 23 días, según el anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, después de un acuerdo con Laboratorios Moderna que estaba demorando el envío de los biológicos. De Pfizer llegarán 1.356.030 dosis. De ellas, mañana mismo entrarán al país 329.300. De AstraZeneca, 1.108.000 dosis. De ellas, 700.000 llegarán mañana miércoles. De Moderna, 4.080.000 dosis, de las cuales esta misma semana llegarán 1.275.000 dosis. De Janssen, 2 millones de vacunas. Del convenio COVAX, vacuna Pfizer, 998.420. Del convenio COVAX, vacuna Sinovac, 2.092.000 dosis. España enviará en donación 117.000 vacunas. Total, para el mes de septiembre, 12.751.450 dosis. El mensaje para el país es que tenemos que acostumbrarnos un poco a este tipo de situaciones en las que hay, como en este caso, a veces hay problemas de producción por parte de las empresas farmacéuticas, a veces hay problemas incluso de certificación de calidad y a veces la vacuna está producida, pero no hay procesos de certificación de calidad que se demoran. El ministro Fernando Ruiz dijo que el viernes en el puesto de mando unificado se les informará a las autoridades regionales las cantidades que les serán enviadas a medida que vayan llegando las vacunas. Colombia alcanzó las 15 millones de personas vacunadas con el esquema completo contra el COVID-19. Faltan todavía más de 20 millones que tendrán que ser vacunadas antes de finalizar el año. A pesar de los avances en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, todavía en Colombia están pendientes de recibir segundas dosis 21,3 millones de personas. A la fecha, han sido vacunados ya con esquemas completos 15 millones de habitantes del territorio nacional. Desde la Federación Médica se advierte que se requiere aumentar este ritmo para poder enfrentar nuevas variantes del virus como Delta. Estamos muy lejos de lograr la meta, dado que hay una circulación de nuevas variantes que implicaría que requeriríamos el 90% de la población vacunada, es decir, aproximadamente 45 millones de colombianos. Cabe recordar que el Plan Nacional de Vacunación tiene como meta para este año 2021 inmunizar a un total de 35 millones de personas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que en caso de que sea necesaria la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el COVID, sería autorizada la combinación con un biológico diferente para esa dosis de refuerzo. Las 2 primeras dosis de vacunas contra el COVID-19 deben ser de la misma farmacéutica, pero una eventual tercera dosis se podría combinar con otra marca, reveló hoy el ministro de Salud, Fernando Ruiz. En este momento, la línea que tenemos todavía, con el apoyo del Comité Asesor de Vacunas y con el apoyo de las diferentes, del consenso de expertos, es no combinar vacunas, por lo menos para la segunda dosis. Pero eventualmente para la tercera dosis habría posibilidad, porque incluso sería hasta conveniente hacer una combinación para la tercera dosis. El gobierno está preparando medidas que pueden ir entre la obligación de la vacuna contra el COVID-19 o los incentivos para quienes acepten la inmunización, anunció el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. Por el momento lo que venimos haciendo es anticipándonos en términos de tener el certificado digital, en términos de que todos los colombianos accedan al Plan Nacional de Vacunación, y esto es una medida pues que si se llegara a adoptar estaríamos hablando sobre el mes de octubre, cuando ya todos hayan tenido la oportunidad de haber recibido sus 2 dosis.
Por su parte, el ministro de Salud considera que los incentivos para los vacunados no deben ser económicos. Yo no pensaré tanto en incentivos económicos, sino más incentivos para acceder a ciertos lugares, porque además es una responsabilidad de los individuos protegerse no solo a sí mismos, sino proteger a los demás. Más de 300.000 personas han podido descargar el certificado digital de vacunación, pero las IPS aún no han cargado la totalidad de la información de los vacunados en el país, reconoció el secretario Víctor Muñoz. Colombia reportó una leve alza en el conteo diario de nuevos contagios por COVID-19. Las muertes disminuyeron. Este martes se reportó una de las cifras más bajas de fallecimientos por coronavirus desde que inició la pandemia en Colombia. Este ha sido el comportamiento de la semana. El viernes se reportaron 61 fallecimientos, el sábado 72, el domingo 48, el lunes 53 y hoy 47. Los nuevos casos de COVID-19, que ayer sumaban 1.124, en las últimas 24 horas ascienden a 1.637. Las ciudades y regiones con mayor número de nuevos casos son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Barranquilla. En total han muerto por la pandemia 125.378 personas en Colombia y se han recuperado del COVID-19 más de 4.756.000. En un hecho insólito, a un paciente de una EPS en Cali le fue negada la atención porque aparece como fallecido en las bases de datos de la entidad. Belmer Ríos se llevó una desagradable sorpresa al acudir al médico por un quebranto de salud y descubrir que aparecía como si hubiera fallecido desde hace 4 meses. Bueno, eso me pasó solicitando una cita médica con mi EPS, donde me la niegan porque aparecía en el sistema de ellos que yo estaba fallecido. Esa es la causa por la cual estoy en este problema, muerto. El error, según explica este hombre de 64 años, ocurrió por la mala digitación de una notaría que expidió un certificado de defunción a su nombre y cuando reclamó, le entregaron un documento en el cual certifican que se encuentra vivo, pero sigue sin recibir atención. Que no, que hasta que la registraduría no solucione el problema, yo no tengo derecho a la salud, ni aún presentando un certificado de supervivencia como me lo dio la notaría que causó el problema. El trámite en la registraduría para poderlo revivir legalmente tarda al menos 15 días. Noticentro 1 CMI se comunicó con la EPS Sura y estos aseguraron que están resolviendo el proceso. El Ministerio de Educación reportó un aumento en el número de universitarios beneficiados con la llamada matrícula cero. De acuerdo con los reportes entregados por el Ministerio de Educación, son 695.000 los jóvenes situados en estratos 1, 2 y 3, cubiertos con el beneficio de la denominada matrícula cero en las instituciones de educación superior públicas. Sin embargo, algunos representantes estudiantiles señalan que se requieren más recursos y ampliar el programa. Desde la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACRES enviamos un derecho de petición para averiguar los detalles sobre este anuncio que hizo el presidente y la respuesta es que estos recursos son los mismos que ya estaban dispuestos del FOME más los aportes de gobernaciones y alcaldías, es decir, nada nuevo. Los cálculos oficiales indican que la matrícula cero permite que el 97% de los estudiantes de educación superior en universidades públicas cuenten con el alivio de no pago de matrícula. Bogotá busca implementar un sistema público de bicicletas. El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, explicó que ya se abrió la licitación que permitirá instalar entre 2.000 y 4.000 bicicletas en las calles. La tarifa será mayor a la de Transmilenio, pero menor a la que cobran los taxis. Los bogotanos podrán arrendar bicicletas en las calles como en las grandes capitales del mundo. La Secretaría de Movilidad abrió la licitación para contratar este servicio. Estamos hablando de un sistema de un tamaño de más o menos entre 2.000 y 4.000 bicicletas, más o menos con 150 estaciones. Las primeras zonas de la ciudad que contarían con este servicio serían Chapinero, Usaquén, Barrios Unidos, Mártires y La Candelaria. Las zonas con más capacidad de pago subsidiarían la tarifa en las zonas más vulnerables. Este esquema de movilidad se ubica siempre entre la tarifa de transporte público y la tarifa de taxi. Es ahí, en ese intermedio, donde se ubican las tarifas de estos sistemas en el mundo. Por tercera vez, la capital insistirá en licitar el sistema público de bicicletas. La idea es que quede contratado en noviembre. Más o menos para abril estaríamos ya nosotros en la primera fase de operación. El distrito autorizaría el aprovechamiento del espacio público sin retribución económica por 7 años y medio.
La ministra de Comercio, Jimena Lombana, espera la llegada de más de 1 millón de turistas extranjeros al país al cierre del año. Esto en medio del proceso de reactivación económica. El proceso de reactivación ya se refleja en las cifras de turismo, de acuerdo con la ministra de Comercio, Jimena Lombana, al señalar que los principales actores de la cadena muestran cifras positivas. En primer semestre de 2021 llegaron al país 594.000 turistas y se espera para el cierre del año alcanzar 1.250.000 visitantes no residentes. El PIB en alojamiento y servicios de comida llegó a 7.1 billones de pesos en el segundo trimestre del año, mientras que en el primer trimestre se ubicó en 13.17 billones de pesos. El sector aéreo ya tiene en operación 22 aerolíneas con rutas nacionales e internacionales. Se tienen 632 frecuencias semanales y cerca de 122 sillas por semana. 20 nuevas rutas de las 29 programadas para este año y se ha recuperado el 54% de las frecuencias aéreas internacionales semanales y el 58% de los asientos semanales. La tendencia se mantendría hasta el cierre del año. El presidente del Fondo Nacional del Turismo Fontur, Irving Pérez, anunció un plan de alivios para los operadores turísticos de San Andrés. El plan de alivios anunciado este martes busca apoyar a los operadores y servidores turísticos de San Andrés y Providencia afectados por el huracán Iota. Fontur será el gestor de la designación de recursos a través de un programa que contempla 863 millones de pesos de forma inicial. Este monto para el pequeño turismo se hará efectivo con el pago mensual de 908.000 pesos, beneficiando a 190 operadores de la cadena. Encontramos actividades de posadas nativas, agencias de viajes, restaurantes, centros de buceo, en fin, un número específico de prestadores de servicios que no están laborando. Los servidores turísticos ya pueden realizar el trámite para obtener los beneficios. Estar en el censo de damnificados que se realizó al momento de la emergencia, tener unos ingresos inferiores al 30% durante el año inmediatamente anterior, no estar laborando por restricción de algún decreto, digamos, de la autoridad local, no encontrarse en ninguna de las listas de restricciones de Fiducol al momento de hacer el pago. El funcionario explicó que esta es una de las medidas que ha venido adoptando el gobierno en favor de la industria. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, firmó un memorando de inversión con el Reino Unido para facilitar la llegada de capitales de ese país a proyectos ferroviarios en Colombia. Se trata de un programa de inversiones el cual busca el fortalecimiento del plan maestro ferroviario del país. El Reino Unido será uno de los aportantes con más de 2.100 millones de pesos que tendrá como destino aumentar el monto de recursos de 20.000 millones de pesos para los proyectos de este sector contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. La operación comercial viene en crecimiento y el proceso de reactivación pasó de 420 kilómetros a 1.077 kilómetros en la red férrea. Uno de los corredores más representativos es la Red del Atlántico y uno de los proyectos incluidos en el programa de quinta generación de infraestructura es la Dorada Chiriguaná. Actualmente se transportan más de 50.800 toneladas de productos a través de la vía férrea del país. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció la adhesión de Colombia a la Agencia Internacional de Energía. De acuerdo con el funcionario, la entrada del país al organismo internacional permitirá acelerar la transición energética y diversificar las fuentes de generación con la entrada de proyectos solares y eólicos. Se espera incrementar las inversiones sobre estos nuevos modelos de energía. El director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, anunció la puesta en marcha del proceso de contratación para el dragado en el puerto de Barranquilla. Cor Magdalena, entidad adscrita al Ministerio de Transporte, despejó las dudas y garantizó la continuidad del dragado en el puerto de Barranquilla. Asimismo, confirmó que en las próximas horas se dará inicio al proceso de contratación. Con ello se mantiene la infraestructura en uno de los puertos más importantes del territorio nacional. Mantener en su máxima condición operativa los puertos en la ciudad de Barranquilla. La draga Bartolomeu Díaz ha hecho un gran trabajo hasta este momento y va a continuar dragando en la ciudad. De igual manera, confiamos que en el día de mañana, en conjunto con Findeter, pueda anunciarse una gran noticia para la ciudad: continuar dragando hasta el 31 de diciembre. De esta manera, Cor Magdalena responde a los gremios que mostraron preocupación sobre esta situación. Darle confiabilidad al sector privado, a los puestos de trabajo, al emprendimiento, es nuestra obligación. Este es uno de los pasos representativos para las exportaciones del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,46% a 1.320 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización del 10% a 22 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 30,36% a 78 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,06% a 2.606 pesos. La acción de Avianca reportó una caída del 30% en la Bolsa de Valores de Colombia. El anuncio de la compañía a través de un comunicado generó una caída en el precio de la acción, que para este martes se desplomó a 78 pesos, significando una disminución de 30,36% en la jornada. La aerolínea informó que avanza en el proceso de reestructuración financiera en los Estados Unidos, lo que genera que el valor de la acción llegue a niveles de cero. El programa de ley de quiebra no representa pagos de dividendos por las acciones ordinarias o preferenciales, mientras la compañía está en un proceso con acreedores. La tendencia se mantendría en los próximos días en el mercado bursátil colombiano. Cabe recordar que Avianca inició un proceso en la Corte de Nueva York en busca de soluciones a la crisis económica de los últimos años, la cual se agudizó con la pandemia. El plan de reestructuración fue tasado en $2.000 millones. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.812 pesos con 76 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro se cotiza a 4.501 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.91. El azúcar se transó en 19,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.39. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71.58. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.606 pesos. En Natagaima, Tolima, hay controversia por la forma despectiva en que un sacerdote se refirió a la comunidad LGBTI en pleno sermón de la misa. Al párroco Ricardo Zavala de la Iglesia Natividad de Nuestra Señora de Natagaima no le gustó para nada el desfile de candidatas al reinado LGTBI que se hubiera hecho por las principales calles de ese municipio como parte de la celebración de las fiestas patronales, al punto que se fue lanza en ristre contra los miembros de este género al día siguiente en el sermón de su homilía. Ahora que no adivinan dónde aquí en Colombia es la ciudad donde más maricas hay. ¿A dónde es? ¿De dónde salió la reina de los gays? De Natagaima, o sea que los maricas más bonitas, ¿a dónde están? En Natagaima. Imagínese eso. Es que tener uno que soportar y ver todo eso, que es que los maricas en desfiles acá. Y los niños mirando y los jóvenes y todo eso. Y anoche no vinieron a misa, pero sí se largaron para allá a ver a todos los maricas allá en el Coliseo. Al alcalde David Mauricio Andrade no le quedó más remedio que llamar a la calma y mediar entre las partes. Reflexión, a la cordialidad, al diálogo y al respeto entre los diferentes actores sociales que existen en nuestro municipio, porque tenemos que construir entre todos una sana y pacífica convivencia. Lo cierto es que para mañana el obispo del Espinal Tolima por jurisdicción le corresponde ir a bajar los ánimos que quedaron bastante caldeados entre comunidad gay y la Iglesia Católica. Un pleito entre el asesor presidencial Juan Pablo Vieri y la Fundación para la Libertad de Prensa por la presunta censura contra el programa Los Puros Criollos llegó hasta la Corte Constitucional. El magistrado José Fernando Reyes le pidió a la Corte que seleccione una tutela con la que la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, pretende una retractación del asesor presidencial Juan Pablo Vieri, exgerente del Sistema de Medios Públicos del Estado colombiano. Según la tutela, Vieri acusó a la FLIP de un delito de haber interceptado sus comunicaciones y de haber manipulado el siguiente video. Está burlando del Estado, está burlando de la entidad que le da de comer, que le paga un sueldo. Se escucha a Vieri pidiendo el retiro del programa Los Puros Criollos luego de que su presentador Santiago Rivas criticara públicamente un proyecto de ley gubernamental. Para el magistrado Reyes es necesario que la Corte se pronuncie sobre el derecho al buen nombre de las organizaciones de derechos humanos frente a potenciales discursos falsos y que estigmatizan su labor. También para delimitar el alcance del derecho a la libertad de expresión frente a discursos estigmatizantes difundidos por funcionarios públicos. Nos comunicamos con Vieri y se sostuvo en sus declaraciones contra la FLIP.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Decenas de miles de manifestantes se congregaron en las principales ciudades de Brasil, respondiendo al llamado del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien redobló sus amenazas en contra de la Corte Suprema y del sistema electoral de su país. Stella Jordi, corresponsal de Noticentro 1 CMI en Sao Paulo, nos informa. Buenas noches, Stella. Buenas noches, compañeros. En Colombia, hoy el día fue de muchas manifestaciones en contra y a favor del gobierno federal en las principales capitales de Brasil. Aquí en São Paulo, en un acto convocado por el propio presidente, Jair Bolsonaro dijo que no va más a cumplir a las órdenes de Alexandre de Moraes, que es el líder del Supremo Tribunal. Alexandre de Moraes también es la persona que encabeza a las investigaciones de difusión de noticias falsas aquí en Brasil. Este 7 de septiembre, cuando se cumplió el aniversario 199 de la independencia de Brasil de Portugal, fue el día elegido por el presidente Jair Bolsonaro para hacer una exhibición de fuerza en las calles, con el objetivo de intentar revertir las encuestas, donde no supera el 24% de aprobación y en medio del duro pulso que mantiene contra el Poder Judicial brasileño. De hecho, esta movilización viene precedida por semanas de enorme tensión, declaraciones amenazantes por parte de Bolsonaro contra jueces del Tribunal Supremo y detenciones de varios bolsonaristas acusados de proferir amenazas contra magistrados o instigar el asalto violento de instituciones, al estilo de los trumpistas en el Capitolio tras perder las elecciones. De hecho, se desplegó un importante operativo de seguridad para prevenir episodios de violencia, principalmente en la capital Brasilia y la ciudad más poblada, São Paulo, donde se concentraron la mayoría de las movilizaciones. Al menos 150.000 bolsonaristas se habrían concentrado en la explanada de los ministerios en Brasilia, que concentra todos los edificios del poder público y la cual fue sobrevolada por Bolsonaro en un helicóptero y posteriormente llegó a la protesta con la banda presidencial y a bordo de un Rolls Royce. Y en una intervención con tinte antidemocrático, Bolsonaro hizo una seria amenaza golpista a los jueces del Supremo que le investigan por difundir noticias falsas y amenazas a la democracia. No queremos ruptura, no queremos brigar con poder nenhum, mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. E de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Peço a Deus mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolho o lado do conforto. Sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Organizaciones izquierdistas convocaron protestas anti-bolsonaristas en ambas ciudades, aunque sin tanta acogida, mientras seguidores del presidente Bolsonaro protagonizaron algunos choques con las autoridades de Brasilia, donde intentaron invadir la sede del Congreso. El presidente Jair Bolsonaro ha advertido alto y claro que solo Dios puede hacerlo inelegible y que nunca será arrestado como quiere la oposición. Desde São Paulo para CMI La Noticia, Stella Jordi. Stella, gracias. Y el presidente Jair Bolsonaro lanzó un feroz ataque contra el Tribunal Supremo de Brasil, que lo investiga por la difusión de noticias falsas sobre la vulnerabilidad del sistema electoral. El pulso que comenzó entre el Poder Judicial de Brasil y el mandatario Jair Bolsonaro un mes atrás continúa y va tomando más fuerza con las manifestaciones de hoy llevadas a cabo en el país. Todo comenzó
comenzó el pasado 5 de agosto con la autorización del Tribunal Supremo Federal de la investigación al mandatario por difundir noticias falsas sobre la vulnerabilidad del sistema electoral. Bolsonaro está inmerso en una cruzada para cambiarlo por el voto impreso, con el argumento de que la urna electrónica que se usa desde hace 25 años no es fiable y puede presentarse un fraude electoral en las próximas elecciones presidenciales de 2022, aunque nunca se ha confirmado un solo caso. El mandatario ha intensificado su retórica sobre esto en un momento en que su popularidad cae en picada por el manejo de la pandemia del coronavirus, que supera el 500.000 de muertos. Por el momento, las autoridades electorales y el Congreso han frenado todos sus intentos. La desaprobación de Jair Bolsonaro batió, entre tanto, un nuevo récord, supera el 60%. Las manifestaciones de hoy en Brasil son un último recurso de Bolsonaro para volver a tener la fuerza necesaria y el apoyo del país para que su popularidad en caída no perjudique su búsqueda de la reelección en 2022. Una encuesta realizada por el Instituto Atlas Político muestra que la desaprobación de Bolsonaro bate un nuevo récord, al situarse en 64%, y su aprobación es de tan solo un 35%. Los sondeos además muestran que el ultraderechista sería derrotado en las elecciones por casi 10 puntos en primera vuelta, con un 31% de las votaciones en contra del 42% de los votos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, aunque ninguno de los dos ha oficializado todavía su candidatura. Mientras Bolsonaro se dedica a liderar las protestas e inaugurar obras, el izquierdista Lula, que encabeza las encuestas, busca alianzas regionales para construir una candidatura y aminorar los temores y el rechazo que aún generan ciertos ámbitos como el poder económico o la población más conservadora. Y en México, en una decisión histórica, la Suprema Corte despenalizó el aborto. Por unanimidad, los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana declararon inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y se reconoció su derecho a decidir en un fallo histórico. A partir de ahora, no se podrá procesar a mujer alguna que aborte y el fallo constituye un gran paso en su lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de los derechos femeninos, dado que la justicia mexicana abrió un camino expedito para la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica muy desigual en todo México, donde solo 4 estados de los 32 han legislado una ley de plazos. En el resto, se manejan con normas restrictivas que apenas contemplan los riesgos para la madre, las malformaciones del feto y los casos de violación como causas no punibles para abortar, y no siempre se cumplen. El Estado no puede criminalizarlas, y no solo eso, sino tiene que otorgar todas las facilidades del Estado para que el aborto se pueda dar de manera segura y también de forma igualitaria. Aunque México es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, estas quedan invalidadas cuando contravierten fallos de la Suprema Corte que sientan jurisprudencia como el emitido el día de hoy. Los talibanes anunciaron la conformación de un nuevo gobierno en el que no habrá mujeres y cuyos miembros pertenecen todos a la formación islamista. La formación del gobierno interino fue anunciada en una conferencia de prensa en Kabul por uno de los portavoces de los talibanes, Zabiullah Mujahid, 3 semanas después de haber tomado el control de Afganistán. El nuevo primer ministro y líder del gobierno afgano será Mullah Mohammed Hassan, mientras que el segundo al mando y jefe de gabinete será el cofundador de los talibanes, el Mullah Abdul Ghani Baradar. El Mullah Yaqub será el ministro de Defensa interino, quien es uno de los 2 líderes adjuntos de los talibanes desde 2016. Los talibanes, en contra de sus promesas de hacer un gobierno incluyente, no aparece en la lista ningún tecnócrata ni ninguna figura ajena al grupo. La mayoría de los integrantes son figuras religiosas con tratamiento de mulá o clérigo y en donde no hay ni una sola mujer. Este anuncio se da en medio de las manifestaciones que se han realizado en varios puntos del país contra la violencia del régimen y en repudio al apoyo de Pakistán al nuevo gobierno, pero las cuales han sido dispersadas de forma violenta y a tiros por los talibanes. Un informe del Grupo de Monitoreo de Daños Civiles Airworks reveló que los ataques aéreos estadounidenses adelantados después de los atentados del 11 de septiembre han provocado la muerte a 22.000 civiles.
El grupo Air Wars, que hace vigilancia de las afectaciones a civiles en medio de la guerra y de los conflictos, presentó un nuevo análisis en el que estima que Estados Unidos ha lanzado casi 100.000 ataques aéreos en todo el mundo desde el 2021, en medio de la lucha contra el terrorismo. Según sus estimaciones, habrían matado al menos a 22.000 civiles y quizás la cifra podría llegar hasta las 48.000 personas fallecidas por bombardeos y por otro tipo de ataques. El año de más civiles muertos por ese tipo de ataques fue el 2003, durante la invasión a Irak, y es seguido por 2017 debido a los bombardeos de la coalición contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Esto se conoce días antes de la conmemoración de los 20 años de los atentados del 11 de septiembre y de las guerras eternas de las que Joe Biden prometió salirse. Muchos niños y niñas quedaron separados de sus familias por el caos en Afganistán, según UNICEF. Asegura este organismo que tras la toma del poder por parte de los talibanes, por lo menos 300 menores de edad han sido separados de sus familias y evacuados sin ningún tipo de acompañamiento. En Estados Unidos hay preocupación por el aumento de los contagios de COVID entre los menores de 12 años. La pandemia del coronavirus continúa dejando más y más víctimas mortales y contagiados en Estados Unidos, que es la nación más afectada con más de 40 millones de infecciones y 649.000 muertes. La variante Delta, que se reconoció este año y es considerada más transmisible, ha hecho que el promedio de casos de COVID-19 en la última semana en el país sea un 300% más alto que el Día del Trabajo del año pasado. El aumento en los casos se ha traducido en hospitales sobrepoblados y un aumento de las infecciones entre los niños. Delta marca la gran diferencia entre el 2020 y el 2021. Otra diferencia es que los estadounidenses mayores de 12 años pueden recibir vacunas de COVID-19 altamente efectivas. A pesar de ello, solo el 53% de la población total de Estados Unidos está completamente vacunada y solo el 62% de los estadounidenses elegibles lo están, lo que deja a decenas de millones todavía muy vulnerables. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la declaración de desastre mayor en varios condados de Nueva York y Nueva Jersey afectados por el huracán Aida. Tras las inundaciones catastróficas provocadas por los coletazos del huracán Aida, que dejaron al menos 50 víctimas mortales en 6 estados del noreste de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprobó la declaración de desastre mayor para varios condados de Nueva York y Nueva Jersey. The losses that we witnessed today are profound. Dozens of lost lives, homes destroyed in Manville, including by gas leaks triggered by the flooding. Damaged infrastructure, including the rail system. El presidente estadounidense envió un mensaje a todas las personas del país que están sufriendo las agresiones del cambio climático. My message to everyone grappling with this devastation is, we're here, we're not going home till this gets done. Well, I really mean that. We're not leaving. We're going to continue to shout as long as it takes to get real progress here. Folks, and we have to take some bold action now to tackle the accelerating effects of climate. Biden dijo que la amenaza de incendios forestales, huracanes, tornados, inundaciones y otras condiciones climáticas extremas debe abordarse de manera que disminuyan los efectos devastadores del cambio climático. La justicia de Cabo Verde permitió la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos tras un largo proceso judicial que comenzó cuando el ciudadano colombiano, señalado de ser el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue detenido el 12 de junio de 2020. Ni las presiones externas ni los recursos judiciales lograron paralizar el pedido de extradición de Estados Unidos para sentar en el banquillo de los acusados al polémico empresario barranquillero Alex Saab, a quien una corte federal estadounidense lo procesa por una mega operación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares, ligada a contratos corruptos en Venezuela, asociados a programas de casas subsidiadas y a las llamadas cajas CLAP de asistencia alimentaria. Acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, Saab fue capturado el 12 de junio de 2020 cuando hizo una escala técnica en Cabo Verde mientras se dirigía a Irán. Y tras un largo proceso judicial, el Tribunal Constitucional de la Nación Africana dio luz verde para la extradición de Saab, considerada una pieza clave de los acuerdos secretos entre el régimen venezolano con Irán, Turquía y Rusia.
El gobierno y la oposición venezolana lograron nuevos acuerdos en medio de la negociación que comenzaron hace menos de un mes en México. Lograron, por ejemplo, un pacto parcial en materia humanitaria con el fin de facilitar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 a Venezuela. Como un primer logro más allá de las dificultades, tildó el chavista Jorge Rodríguez los dos acuerdos alcanzados tras 4 días de deliberaciones en Ciudad de México que sellaron de manera exitosa la primera ronda de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición venezolana. Las partes hicieron públicos los compromisos parciales, el principal en materia humanitaria con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y paliar los estragos que la pandemia ha hecho en Venezuela. El otro acuerdo alcanzado gira en torno a la defensa de la Guayana Esequiba, una zona rica en recursos minerales y que enfrenta a Guayana y Venezuela desde hace 2 siglos. Y pese a las diferencias entre ambas partes en Caracas, el ambiente en la capital mexicana ha sido cordial y se espera que en la próxima ronda de diálogos el tema económico sea un punto clave, al igual que el respeto a la institucionalidad establecida en la Constitución. La próxima fase de negociaciones se desarrollará el próximo 24 y 27 de septiembre. En medio de una gran expectativa por el debut del Bitcoin como moneda oficial en El Salvador, la criptomoneda tuvo una abrupta caída y llegó a perder más del 15% de su valor en el día. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo por el que circula el Bitcoin como moneda de curso legal, un experimento que busca reducir el costo por las remesas enviadas desde el extranjero y que en las primeras horas sufrió una interrupción para resolver una limitación técnica. El uso de esta moneda será opcional para los ciudadanos, pero los negocios estarán obligados a aceptar los pagos de productos y servicios a través de esta moneda. Durante la jornada el Bitcoin se desplomó un 15% al perder $6.000 de su valor y regresar a los $46.000 en su unidad. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención, una noticia al cierre: un terremoto con intensidad 7.0 grados acaba de estremecer a México. El epicentro del terremoto fue ubicado a 11 kilómetros de Acapulco, esto es en el estado sureño de Guerrero. Se reportan a esta hora fallas en las comunicaciones telefónicas, así como algunas zonas sin energía eléctrica en la Ciudad de México, sin que se reporten víctimas o daños materiales hasta este momento. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor ex vicepresidente Francisco Santos, ex embajador en los Estados Unidos. ¿Por qué? En las últimas horas el doctor Santos dijo que tenía ciertas reservas sobre la manera como el Centro Democrático, partido de gobierno, está manejando la campaña electoral que se avecina o que está en práctica. ¿Cuáles son esas reservas, doctor Santos? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Oye, Yamil, muchas gracias y un saludo a usted y a todos los televidentes. Y no es reserva frente al Centro Democrático, sino frente a algunos miembros del Congreso en el Centro Democrático que pasaron de ser los grandes constructores de ideas a ser los grandes burócratas con estos cargos aquí y allá, que no fue lo que tratamos de construir, lo que construyó el presidente Uribe cuando creó ese partido. Ese partido ha sido de opinión. Ese partido ha sido siempre de ideas, ese partido ha sido siempre de lucha en la calle, ese partido siempre en la peor adversidad ha mostrado una garra y un poco se ha anquilosado en ese colchón burocrático que han recibido algunos miembros del Congreso, que tienen mucha vocería, que tienen mucha, digamos, tienen mucho pelambre, digámoslo así. Y resulta que el partido es otro. El partido es el que dice las cosas que a la gente le incomodan. El partido es el que ofrece oportunidades. El partido es el que ha dado la pelea por la autoridad. El partido es el que ha mostrado los peligros del populismo. O sea, el partido tiene cosas mucho más importantes que eso. Y pues mi no confrontación, porque no es una confrontación, sino discusión y debate, es que el partido tiene que ir en otra dirección y que el partido necesita entender que hoy,
Colombia es distinta a la del 2010. Sí, pero entonces, hay que hablarle otro lenguaje a la gente. Pero entonces, doctor Santos, ¿usted ve en riesgo que el Centro Democrático continúe en el poder? ¿Ve esa opción en riesgo? Pues mire, yo no sé qué tanto el Centro Democrático estuvo en el poder por muchas razones, pero lo que sí creo es que depende del candidato. Si el candidato le habla a los jóvenes, el candidato habla de oportunidades, el candidato habla de seguridad, si el candidato habla de educación digital, si el candidato habla ese discurso moderno que los jóvenes que oyen mucho más de lo que la gente cree, que tienen mucha más empatía, que tienen un discurso moderno. Si ese candidato le habla, yo no descarto que el Centro Democrático siga siendo alternativa de poder de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que hoy enfrentamos un riesgo mucho mayor a los que enfrentamos en el 2010 o en el 2014 o en el 2018, y es el del populismo. Y ese populismo sí acaba el país, y por eso creo que el Centro Democrático tiene que entender que esta puede ser y debe ser una campaña de alianzas con un solo objetivo, el de parar ese populismo que destruiría Colombia, que acabaría con Colombia. Usted está en Miami. ¿Usted piensa regresar pronto a Bogotá a hacer política? Pues mire, Yamid, yo nunca he dejado de hacer política, digámoslo así, porque cada vez que yo hablo se generan, digamos, unas opiniones que son importantes, y esa es la política que me gusta, la de las opiniones. Ahorita estoy aquí en Miami voy a ser profesor en la universidad, voy a dictar un curso sobre geoestrategia en América Latina y la lucha por las libertades y la democracia que están en riesgo. Estoy haciendo un programa de televisión sobre Venezuela que para mí es la gran preocupación que tenemos que tener el continente, sale con el periódico El Tiempo. Y sí, voy a volver y voy a estar allá ayudando sobre todo al presidente Uribe a construir esa nueva alternativa, por un lado, a tener unas grandes listas para el Congreso, para el Senado y para la Cámara, y a entender que aquí el objetivo número uno es frenar el populismo del siglo XXI que representa el señor Gustavo Petro y que acabaría con Colombia. Entonces, si por hacer política es ayudarle al presidente y al país que eso no se dé, pues sí. Es su partido, el Centro Democrático, acaba de anunciar que escogerá candidato presidencial el 22 de noviembre. ¿Usted aspira a estar en la lista? No. En estos momentos no. Pero mire, para mí lo importante es que ese proceso de aspiración o ese proceso de elección que se va a dar por encuesta sea un proceso que venga mediante, primero, un gran debate interno. Segundo, se respete hasta, digamos, lo que deben ser unas primarias, que deben ser en marzo, entre me imagino que el centro y la centro derecha, y de ahí salga un solo candidato, porque lo que no nos puede pasar es lo que le pasó al Perú, donde más de, creo que eran 12 candidatos del centro y del centro derecha luchando contra Pedro Castillo calladito, y acabó ganando el populismo del siglo XXI en Perú. Ese país va a tener unas dificultades brutales si mejor dicho, si lo que han propuesto y lo que han dicho que van a hacer lo ejecutan. Para mí lo importante es que eso no pase en Colombia, porque eso sí, se acaba el país. El país no aguanta un gobernante populista que acaba fracturando la sociedad, destruyendo la economía y creando muchísimos más problemas que los que soluciona. Pero entonces, usted va a regresar al país a hacer política, dice usted, pero hacer política ¿cómo? Para buscar, ayudando a Uribe. Ayudando, mire, Yamid, ayudando al presidente Uribe a que construya unas grandes listas para el Congreso. Creo que es tan importante la decisión del Congreso como la decisión presidencial. Creo que el Congreso necesita, y el partido, el Centro Democrático necesita revitalizar esas listas al Congreso, buscar gente nueva que represente nuevas ideas, buscar gente nueva que refresque lo que el Centro Democrático siempre ha sido, buscar luchadores que de verdad entiendan que el debate es en las calles, en las universidades y en los medios, y no en el sofá
buscando un cargo o un puesto para un amigo. A mí me parece que eso es lo que hay que volver a recuperar del Centro Democrático, y creo que el presidente Uribe, que siempre ha sido eso, batallador, combativo, que le han dado, por eso es que le han dado tan duro, por eso es que han tratado de acabarlo, y por eso esa persecución, porque él tiene absolutamente claro lo que es ser un gran líder y un gran dirigente político. Y ayudarle a que se construyan unas listas a Congreso absolutamente espectaculares que permitan recuperar esa iniciativa de gente combativa en el Congreso. Mi pregunta final, doctor Santos, ya es como ex embajador de Colombia en la Casa Blanca, ¿a usted qué le pareció la decisión del presidente Biden de retirarse de Afganistán? Me parece que la forma como lo hicieron fue un mega desastre. Me parece que eso se había podido planear mucho mejor. Me parece que eso se ha podido negociar mucho mejor. Me parece que tiene un efecto hacia la región y hacia el mundo frente al poderío de Estados Unidos que lo deja en entredicho. Usted vio los debates que se dieron en todas partes sobre esto, y creo que ojalá, y yo le rezo, esto llega a que Estados Unidos de verdad se enfoque en sus prioridades, y una de sus prioridades debe ser América Latina, porque hoy Estados Unidos no tiene América Latina en la perspectiva. Venezuela está por allá, y Centroamérica porque lo afectan electoralmente, y Haití pero no hay una política de América Latina mientras usted ve a China, a Rusia, a Turquía, a Irán, penetrando con mucha facilidad, sin ningún contrapeso por parte de Estados Unidos. Y lo de Afganistán, lo único que deja, digamos, como mensaje es, Estados Unidos sí está listo para asumir esa responsabilidad, que no es solo de ellos, es también nuestra, no voy a decir que no, pero que también necesita un liderazgo, que es muy importante, y que hasta el momento pues no lo hemos visto en las dimensiones que debería verse, sobre todo en este continente. Ahora, entonces, mire, ya finalmente, doctor Pachito, y hablando con toda franqueza, esa respuesta suya me muestra, o nos muestra, que usted no fue pro Biden ni como candidato ni como presidente. No, mire, una de las cosas que sí le quiero ser muy, muy sincero es que uno como embajador no puede ser pro ni anti ninguno. Mi papel como embajador era llevarme muy bien con la administración Trump, fue lo que me tocó. Trabajamos de la mano muy de cerca. Cuando llegó el momento de la campaña, nosotros por todos lados pusimos todo tipo de restricciones para que desde la embajada y desde cualquiera de los epicentros del gobierno no se viera ninguna indicación. Y eso es lo más importante, no hubo una señal de estas que se mandara frente a ese tema. Hoy cuando se habla de eso, yo les digo, muestren una prueba, una, la más chiquita, que no la hay. Entonces, pues ya las opiniones personales en un sentido u otro tienen otro significado, pero en el actuar de la embajada y del embajador no hubo un episodio, por más mínimo que ustedes quieran verlo, buscarlo, que dijera aquí se ha inclinado hacia acá o se ha inclinado hacia allá. Otra cosa fue lo que hicieron algunos miembros del partido, que le hicieron mucho daño, y como se lo dije, le hicieron mucho daño a la política exterior de Colombia. Con algunos de ellos tuve intercambios muy fuertes precisamente por participar en política que no se debería hacer. Pero bueno, eso ya es el pasado, y pues ahorita el presidente Duque y el embajador Pinzón van a tener que trabajar con el presidente Biden, y ojalá, y lo que uno más espera es que les vaya muy, pero muy bien. Doctor Santos, muchísimas gracias por aceptar esta breve entrevista, y bienvenido a Colombia. Muchas gracias, Yamil, y un abrazo. Igualmente. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.